¿Listo, Tatis? Listo, espérame un segundo. Ahí, ya. Aló. Listo, ahí escuchamos perfectamente. ¿Nos escucha Listo. bien, doctor? Sí, perfecto. Gracias, Erika. Listo. Espérame 5, espérame. Aquí yo ya comencé a grabar. ¿Listo, Tatis? Espérame. Listo, entonces, ¿ya? ¿Vamos a empezar? Listo, ya iniciamos. Buenos días, el día de hoy tenemos un nuevo episodio de nuestro informativo Un Radar de Opiniones. Bienvenidos a todos nuestros televidentes. Tenemos el gusto el día de hoy de tener un súper invitado que nos va a hablar de un tema muy importante para todos los colombianos. Bueno, atención, noticias de interés. Vamos con nuestra reportera Erika Zambrano desde la ciudad de Chiquinquirá, quien nos estará hablando acerca de este tema con el invitado del día de hoy. Adelante, Erika. Muchísimas gracias, reportera Tatiana Bello Rincón. Desde Chiquinquirá, Boyacá, reporta Erika Zambrano. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a tocar el tema de la eutanasia en Colombia. La muerte no está más cerca del anciano que del recién nacido, tampoco la vida, Kailin Hiba. El día de hoy nos complace con su invitación el doctor Carlos Eduardo Acosta, médico cirujano general con diplomado en gerencia y auditoría en salud, representante electo a la Cámara por Bogotá por el Movimiento Colombia Justas Libres. Y hoy tenemos el placer de que nuestro doctor nos acompañe el día de hoy desde Bogotá. Nos complace su presencia, doctor Carlos Eduardo. Y pues llegó el momento de las preguntas. ¿Qué nos podría decir sobre la eutanasia en Colombia? Un saludo muy especial para toda la audiencia del programa. Definitivamente este es un tema de muchísima actualidad, es un tema que se ha presentado cerca de 30 veces en el Congreso y ha sido negado las 30 veces, y es porque alrededor de este tema hay varias preguntas. Primero, hay que aclarar que la eutanasia es un procedimiento, y nos lo quieren presentar ahora como un derecho, y es un derecho que presentan bajo el título de el derecho a la muerte digna. Y ahí es donde nace mi primera pregunta, Erika, y creo que es la reflexión que tenemos que hacer todos los colombianos desde el sentido común, o sea, desde la objetividad, y es, ¿qué muerte es indigna? ¿Acaso un accidente es una muerte indigna, una enfermedad grave? Un ahogamiento, un quemado. ¿Cuál es la muerte que es indigna? Porque la muerte es solo un instante. Yo no creo que haya muertes indignas, porque la dignidad además está es en la vida. Ese es el valor supremo, la dignidad en la vida, que se reconoce además reconociendo la dignidad del ser humano, que es el principio de los derechos humanos. ¿Qué es para aliviar el sufrimiento? Hombre, yo creo que el sufrimiento también es parte de la vida. Lo que cambia es cómo nosotros logremos gestionar ese sufrimiento, cómo nosotros logramos gestionar nuestras vidas y cómo mantenemos una vida digna desde el primer momento de la gestación hasta el final de nuestros días. Por eso es que no considero que acá podamos hablar nosotros de un derecho y menos de un derecho fundamental, porque el derecho fundamental es el derecho a la vida. Muchas gracias por esa respuesta muy acertada, doctor. Y quisiera que también me colaborara con esta pregunta que damos a continuación. ¿Qué pasa si tengo un familiar en estado de coma hace meses? ¿Puede acceder a la muerte digna?
Pues Erika, como les dije, no creo que haya muertes indignas. No hay muertes dignas e indignas. Lo que tenemos es vida digna hasta el final de los días. Para estos casos y para muchos otros existe una especialidad médica, que es la especialidad de los cuidados paliativos, donde se da un enfoque integral al paciente precisamente para acompañarlo en esos últimos días. Esto no quiere decir sobreesfuerzo terapéutico, esto no quiere decir mantener las personas pegadas a respiradores, etcétera. Esto lo que quiere decir es que se puede hacer un enfoque profesional multidimensional. Ellos tienen digamos, una presentación muy linda donde nos dicen el cuidado paliativo no se trata de darle más días a la vida, sino de más vida a los días. Por eso el abordaje que ellos hacen es desde el punto de vista terapéutico para poder aliviar y manejar el dolor, pero también desde el punto de vista psicológico, acompañando al individuo en todo este proceso de la situación difícil, ya de enfermedad, ya sea de la familia por el que está pasando, también un acompañamiento familiar. En muchos casos para el paciente terminal lo más importante es dejar sus cuentas cerradas, dejar su familia, esas relaciones personales, dejarlas saldadas, dejarlas bien. Y esto incluye también, por supuesto, un acompañamiento espiritual que se tiene en cuenta dentro de la especialidad de cuidados paliativos. Entonces, creo que ya hay una especialidad médica que se encarga de una manera holística de acompañar y de gestionar ese final de la vida acompañando al individuo. Y hay datos muy interesantes. En muchos pacientes con enfermedades terminales que habían pedido de alguna manera el tema de eutanasia, porque lo que ellos quieren especialmente es no hacer sufrir a los familiares. Pues cuando se da un acompañamiento como este, donde la persona puede sanar esas relaciones, primero consigo mismo, con su creador, con sus familiares, ahí sí hemos encontrado que hay paz, que hay tranquilidad, que hay un acompañamiento y que sin necesidad de tener este tipo de prácticas que al final generan dolor, desazón, dificultades, porque son decisiones que no están bien y no están bien que tal vez son solo 6 países en el mundo los que tienen reglamentada la eutanasia y hemos visto casos terribles como el de Holanda, donde ya inclusive la pueden autorizar los familiares y por eso vemos que muchas personas mayores prefieren irse para Alemania o para otros países antes que pensar que ante cualquier enfermedad que le vaya a dar le van a aplicar la eutanasia. Muchas gracias por ponernos en ese contexto en cuanto a esta pregunta. Damos continuidad con la siguiente pregunta. ¿Quiénes pueden acceder a este procedimiento? En este momento hay que decir que la eutanasia no es legal en Colombia. Lo que hay es una sentencia de la Corte Constitucional que además hemos visto que ha hecho una serie de sentencias totalmente ideologizadas donde nos quieren imponer estos temas, pero el Congreso de la República se ha manifestado en repetidas ocasiones, más de 30. Inclusive en la legislatura pasada se negó el proyecto en la Cámara de Representantes. Entonces aquí hay que romper un mito, Erika, Tatiana, y es que digan que el Congreso no se ha manifestado, que el Congreso no ha tomado una decisión, porque es que la única decisión que ellos aceptan es que se la aprueben. El Congreso 30 veces ha tomado la decisión o más, y es negar este procedimiento porque se considera que es una práctica que es contraria a la protección del derecho que está en la vida. Entonces, digamos que este tipo de proyectos con prácticas eugenésicas empiezan a dejarnos muchas dudas. Cuando nosotros consideramos que hay unos seres humanos que ya no merecen vivir o que sería mejor que no vivieran, pues creo que eso no tiene nada de moderno, eso se ha usado durante muchos tiempos. Había el infanticidio en las épocas de Grecia, de Roma, en otros momentos de la vida se consideraron que habían seres que no eran humanos por su color de piel o por su religión o por su nacionalidad. Y esas son cosas que yo creo que en el siglo XXI tenemos que tener superadas. Aquí hay que acudir a la ciencia, a la verdadera ciencia y entender que el cuidado paliativo y que esa gestión de la vejez, del final de los días, es el camino que debemos recorrer a través de protocolos claros y no simplemente inventándonos derechos que además pareciera que quieren seguir ciertas tendencias ideológicas y no el sentido común y la razón en nuestro país. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Y vamos a dar continuidad con esta. Y si el médico tratante hace caso omiso de esta voluntad de la eutanasia, ¿qué sucederá?
Bueno, acá este es un punto súper clave, Erika, y qué bueno que me hagan esa pregunta. Un tema que sí es un derecho fundamental es el derecho a la objeción de conciencia. Y esto no es solamente de los médicos, sino absolutamente de todas las personas en Colombia. Todos tenemos derecho a la objeción de conciencia y eso debe ser respetado. Aquí no nos pueden imponer situaciones y menos temas totalmente ideologizados para pasar por encima de lo que sí es un derecho fundamental. Nosotros tenemos derechos a practicar nuestras creencias, a vivirlas y a compartirlas. Y dentro de esos, el derecho a no querer hacer parte de este tipo de prácticas. Por eso, ante todo, lo que sí es un derecho fundamental es la objeción de conciencia y esa debe ser respetada. Muy valioso el tema de la objeción de conciencia. Quizás muchos no tomamos en cuenta eso que es muy importante, ¿verdad? Totalmente. Ese sí es un derecho fundamental y es un derecho que tenemos que proteger, que hace parte de las libertades individuales de todos los colombianos. A nosotros no nos pueden obligar a hacer procedimientos que van en contra de nuestros valores y de nuestros principios y de nuestro sistema de creencias. Bueno, y para finalizar este tiempo que estuvimos compartiendo acerca de estas preguntas, ¿cómo pueden acceder al procedimiento los colombianos que viven en zonas remotas? Bueno, como les expliqué, yo creo que al procedimiento o a los cuidados que deben acceder en materia de salud es precisamente tener acceso a la especialidad de cuidados paliativos. Yo sí creo que todos los colombianos a través del sistema de salud, que es un sistema de aseguramiento, donde estamos todos cobijados, debemos tener el derecho y la elección de poder acceder al cuidado paliativo, es decir, a que nos acompañen en estos procesos difíciles, a que nos manejen terapéuticamente el dolor, que manejen terapéuticamente estas patologías que estamos sufriendo, pero que además se nos haga un acompañamiento integral, psicológico, familiar y espiritual. Y eso es, digamos, el proceso de dignificación de la condición de la vida humana en el cual estamos comprometidos y en el que además la ciencia ha avanzado muchísimo y es allí donde nosotros tenemos que ir, a esta especialidad médica del cuidado paliativo que además está innovando todos los días con una serie de terapias alternativas que facilitan precisamente eso, que se gestione de una manera adecuada el final de la vida para que tengamos una vida digna desde el momento de la gestación hasta el último día que Dios nos lo permita en este planeta. Doctor Carlos Eduardo, nos honra mucho su presencia y muchísimas gracias por habernos acompañado en este canal. Nuestras reporteras desde las diferentes partes de Boyacá y de Bogotá, nos complace que usted nos haya acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Carlos Eduardo. Para nosotros nos honra su presencia. Desde Chiquinquirá, Boyacá, les habló Erika Zambrano. Volvemos a la escena con Tatiana Bello Rincón. Así es, Erika, desde Bogotá recibimos tu entrevista. Muchísimas gracias al doctor Carlos por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que nuestros televidentes disfruten de esta entrevista y hasta la próxima. Hasta luego.